Hola a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente para trabajar un nuevo tema. En este caso es un tema cortito porque la intención es poder prepararnos, hacer algunas aclaraciones para poder prepararnos para el próximo tema que está relacionado con trabajo de parto. Entonces, hay algunas definiciones y algunas cosas que nosotros necesitamos conocer para cuando vayamos al tema de trabajo de parto nos resulte, digamos, sea más fácil el entendimiento de ese tema. Todo lo que nosotros hablemos ahora, que no es mucho, lo van a poder encontrar en el libro Reader y en la unidad 7, que tiene que ver con la valoración del canal de parto. Está en la página 115 de lo que es el módulo 1. No van a tener inconvenientes quienes lo tengan y lo pueden leer del libro. Vamos a hablar de valoración del canal de parto, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, habíamos visto en los temas anteriores, comenzamos con los signos presuntivos, de probabilidad, de certeza. Ya sabíamos que esa mujer estaba embarazada, entonces, ¿qué pasaba? Concurría al control prenatal, habíamos evaluado y visto todo lo que se solicita dentro de lo que es un control prenatal, todas las características que tiene que tener, para que sea un control efectivo y para que ese bebé nazca sano y bien, ¿sí? Todo lo que nosotros podíamos aportar desde nuestro lugar de enfermería en cuanto a toda la consejería para acompañar este proceso de embarazo. Y ahora necesitamos, antes de que llegue el momento del parto, conocer un poquito en qué consiste el canal de parto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de canal de parto? Para eso vamos a decir que lo vamos a dividir en dos, o que las estructuras del canal de parto podemos decir que son dos. Por un lado, los huesos, ¿sí?, que van a formar la pelvis, y por otro lado, no sé si recuerdan cuando en su momento vieron lo que era el aparato reproductor femenino. Nosotros decíamos que el aparato reproductor femenino, los órganos internos, ¿qué quiere decir? Que están adentro, eran los ovarios, las trompas, el útero. El útero es el órgano donde el bebé va a crecer, que es como un músculo que se va a estirar, ¿sí? Y la vagina. Dentro de lo que es el canal de parto, ¿sí?, de los órganos internos femeninos, nosotros vamos a hablar de dos, del útero y la vagina. El útero porque es donde crece el bebé y la vagina que es por donde tiene que salir al exterior. Dentro de la anatomía de la pelvis, ¿sí?, yo los voy a nombrar solamente a los huesos. Les recomiendo a ustedes que vayan al libro, ¿sí?, o que googleen, ¿sí?, lo que dice anatomía de una pelvis femenina o de una pelvis en general, porque tanto la pelvis masculina como femenina están compuestas por los mismos huesos, ¿sí? Lo que va a diferenciar entre una y otra es que la pelvis del hombre, ¿sí?, la pelvis masculina es más angosta y es más compacta. Y el arco pélvico siempre es menor a 90 grados. En cambio, en la mujer o en la pelvis femenina es más ancha la pelvis, tiene gran capacidad y el arco púbico es mayor a 90 grados. ¿A qué me refiero cuando yo digo arco púbico? Bueno, si ustedes miran esta imagen, vamos a ver que arriba tenemos el promontorio o el sacro y abajo dice sínfisis púbica. ¿Qué es ahí cuando nosotros tenemos que medir la altura uterina? ¿Recuerdan que decíamos que usábamos una cinta? Que esa cinta era inextensible, ¿sí?, y que la colocábamos en el pubis y que medíamos hasta el fondo del útero. Bueno, esa es la sínfisis del pubis donde se van a unir los dos isquios, ¿sí? Ahí, si ustedes ven, va a formar como un arco. A ese arco nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son los huesos que forman la pelvis? Bueno, el sacro, ¿sí?, y el coxis. Después tenemos el ilio, el isquio y el pubis.
Y después todo lo que tiene que ver con las articulaciones, la cresta ilíaca, ¿sí? Las espinas. ¿Sí? Esto les recomiendo que busquen en algún lugar para que ustedes lo miren detalladamente y cada una de las partes. La pelvis tiene, por un lado, los huesos, ¿sí? Que es toda la parte ósea, pero por otro lado, esos huesos después están recubiertos de músculo. ¿Sí? Entonces tenemos una parte que es el canal, digamos, toda la parte ósea, y otra parte que es el canal blando. ¿Sí? El canal blando me va a formar también el piso de la pelvis, a lo que nosotros vamos a llamar periné. Acá también les recomiendo que ustedes busquen, porque lamentablemente las letras como que están muy, digamos, no se pueden leer bien. Entonces, para que ustedes puedan tener, digamos, un mejor aprendizaje y puedan entender, les recomiendo que busquen ya sea del libro o de Google, o que simplemente una imagen de canal blando en cuanto a lo que tiene que ver con la pelvis femenina, ¿sí? Entonces tenemos la uretra, arriba, la vagina y el ano. Y después vamos a tener los músculos, que son el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, que es lo que rodea a la vagina, el transverso profundo del periné, que va a estar entre lo que es el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso. Tenemos los músculos transverso superficial del periné, más abajo todo lo que va a formar el piso de la pelvis, el músculo elevador del ano, el músculo glúteo mayor, y después tenemos un ligamento ano-coccicio. Entonces, repasemos. Decimos que la pelvis tiene una parte ósea y una parte blanda, los huesos y los músculos. Y el canal de parto en sí, ¿sí? Lo vamos a dividir en tres partes: un estrecho superior, una pelvis verdadera, o la podemos llamar también excavación, y el estrecho inferior. Nos vamos a imaginar que la pelvis tiene la forma de un embudo, y que en ese trabajo de parto el bebé tiene que pasar por ese embudo. La parte ancha es el estrecho superior, y una vez que empiece el trabajo de parto y el bebé empiece a hacer ese mecanismo y a meterse en ese embudo, va a salir, digamos, va a llegar a la pelvis verdadera, ¿sí? A la parte más donde se empieza a angostar, y lo más estrecho es el estrecho inferior, que ya va a ser la salida. Bien, hay un montón, hay una variedad de pelvis, hay distintos tipos de pelvis que, digamos, van a ser significativas a nivel obstétrico. Nosotros podemos decir que tenemos pelvis antropoides, androides, ginecoides, platipeloides. Va a tener, estos nombres tienen que ver con la forma que tienen las pelvis. Esto también está en el libro. Entonces yo les recomiendo que estos lo miren tranquilo para que lo puedan entender. Y esto me habla del arco púbico. ¿Recuerdan cuando miramos al principio esa imagen de la pelvis y yo les explicaba la sínfisis del pubis, ¿sí? Que formaba un arco? Decíamos que la diferencia entre la pelvis del hombre y la pelvis de la mujer era que la pelvis masculina, ¿sí? Era más angosta y compacta, y ese arco púbico no medía, digamos, siempre era menor a 90 grados. En cambio, en la mujer, ¿sí? La pelvis tiene gran capacidad y el arco púbico es mayor siempre a 90 grados. Pero nosotros tenemos este arco púbico, es distinto de acuerdo al tipo de pelvis, ¿sí? En el A es un antropoide, en la imagen B es un androide, en la C es una pelvis ginecoide, y en la D, ¿sí? Platipeloide. Estas variaciones pélvicas, ¿por qué ocurren? Bueno, ninguna
si bien todas las mujeres, ¿sí? Tenemos, digamos, nuestra pelvis está compuesta por los mismos huesos, las variaciones de las pelvis pueden variar. Y eso puede tener que ver por la herencia, por alguna lesión que haya tenido, algún accidente, por enfermedades como tuberculosis o raquitismo. La nutrición es sumamente importante en este desarrollo de los huesos y de la pelvis, y también los buenos hábitos de postura y el ejercicio pueden hacer que favorezcan el desarrollo. Esto siempre culmina a los 25 años, por lo cual, después de esa edad, ¿sí? Ya no se pueden mejorar las posturas, ¿sí? Bueno, esta imagen es importantísima para que nosotros podamos entender cómo se ubica en principio el bebé adentro de la pelvis. Si nosotros vemos la primera imagen y vamos a ver A, B y C, vamos a ver los diámetros que va a tener esa pelvis y que va a estar, digamos, en profunda relación con los diámetros del bebé. ¿Qué diámetros son los que nosotros consideramos del bebé de importancia? La cabecita, los hombros y la cola. Son los diámetros que a nosotros nos tienen que interesar porque cuando el bebé haga el trabajo de parto, ¿sí? Son los diámetros que tienen que ir coincidiendo con los diámetros de la pelvis de la mujer para que pueda salir al exterior. Ahora bien, ¿cómo hace ese bebé para poder encajarse y empezar cuando comienza un trabajo de parto, empezar a pasar del estrecho superior de la pelvis al estrecho medio y por último llegar al estrecho inferior y salir? Si yo decía que la pelvis tiene como la forma de un embudo, yo necesito que ese bebé pase por ese embudo. Entonces, cuando comienza un trabajo de parto, el motor que va a hacer, ¿sí? Que va a ayudar a ese bebé a que empiece a descender, como si fuera un jueguito de encastre o un tirabuzón, son las contracciones. Las contracciones son fundamentales en un trabajo de parto porque lo que hace es ayudarme, ¿sí? A que este bebé de a poquito empiece a descender. Entonces, yo necesito que los diámetros de la cabecita del bebé coincidan con los diámetros de la pelvis. En la segunda imagen, ¿sí? Nosotros vamos a ver en anterior, presten atención a esta imagen, posterior vamos a tener el sacro y anterior, ¿sí? Vamos a tener el pubis. Acá es fundamental en el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque cuando el bebé está saliendo, cuando su cabeza está saliendo por la vagina al exterior, para poder salir y para poder desprender del todo su cabeza, va a usar ese pubis como si fuera una bisagra. ¿Qué es lo que hace? Apoya la nuca en ese hueso para poder sacar toda su carita, lo usa como una bisagra. Si nosotros vemos en la cabecita del bebé, vamos a ver esa imagen que se ve como un rombo, es la fontanela, o lo que nosotros o muchos conocen como la mollerita. Bueno, esa fontanela, ¿sí? Acá en este caso los huesos de la cabecita del bebé todavía no están soldados, son como unas membranas. Esa membrana, que es la fontanela anterior, que tiene la forma de un rombo, al no estar soldada, me permite, ¿sí? Que si los diámetros de la cabecita del bebé no coinciden y el bebé necesita meterse dentro del canal de parto, lo que pueden hacer es los huesos de la cabecita pueden cabalgar uno arriba del otro, ¿sí? Para achicar los diámetros. Eso lo vamos a ver cuando veamos trabajo de parto. ¿Sí? Pero presten atención a estas imágenes porque esto les va a ayudar para después entender cómo es este proceso. Entonces, A, B y C, ¿sí? De la primera imagen son los distintos diámetros, ¿sí? Que son importantes en la pelvis. Nosotros simplemente los vamos a ver, no los vamos a estudiar con profundidad, pero los tenemos que entender para poder saber cómo es este proceso. ¿Sí? Y en la imagen de al lado
lo que nosotros tenemos es, vemos cómo es que ese bebé se ha encajado en este canal de parto. Bien, estos son los diámetros, ¿sí? A, B y C, más o menos, de la imagen anterior. Esto lo pueden mirar, leer tranquilamente para entenderlos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el diámetro antero-posterior está disminuido, o es más angosto o es más ancho? ¿Qué es lo que puede pasar? Bien, entonces, por un lado, nosotros vamos a tener, para que ocurra un parto, todo lo que tiene que ver con la pelvis de la mamá. Pero por otro lado, tenemos que conocer, ¿sí? La otra parte, que es el bebé. En este caso, ¿qué es lo que nos va a interesar? La cabecita, ¿sí? Tenemos que saber que el cráneo está formado por 8 huesos. ¿Cuáles son? Etmoides, esfenoides, los dos temporales que se encuentran en la base del cráneo, que para nosotros en obstetricia no tienen mucha importancia, son de poco interés, ¿sí? Ahora, el frontal, el occipital y los dos parietales, estos sí son de gran interés en obstetricia, ¿sí? Estos huesos no están soldados y en el momento del parto, ¿sí? Están separados por espacios membranosos que se llaman suturas. Y en el momento del parto, como yo les dije, los huesos, los parietales pueden cabalgar uno arriba del otro, ¿sí? Para achicar los diámetros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Le pasa algo al bebé? No, ¿sí? Por eso es que los bebés a veces nacen con esas cabecitas que parecen como pelotas de rugby, o que nacen con algunos hematomas o algunas pelotas. Esto tiene que ver porque el bebé, digamos, empieza como a meter dentro de lo que es, a descender dentro de lo que es ese canal de parto. A veces está muchas horas, ¿sí? Y esa cabecita se empieza a modelar porque lo que necesita es como acomodarse para poder salir. Entonces, una de las cosas que puede hacer, ¿sí? Es cabalgar los huesos. Entonces esas cabecitas después no nacen los bebés con las cabezas redondas, nacen con las cabezas así ovaladas, que con los días, ¿sí? Se empieza a normalizar, no pasa nada, no le pasa nada al bebé. Bien, y esas intersecciones, adelante y atrás, tenemos el anterior, son fontanelas. El anterior es más grande, ¿sí? Que tiene la forma de un rombo, como yo les dije y les mostré, y la posterior es la occipital, es más chiquita y tiene la forma de un triángulo. Acá tenemos una imagen para que podamos ver, ¿sí? El cráneo normal de un recién nacido, con los huesos frontal, con los huesos parietales, que son los más grandes, y el occipital atrás. Entre los frontales y los parietales vamos a tener la fontanela anterior. Esa fontanela, una vez que nace el bebé, tarda un año y pico en cerrarse, se va cerrando despacito, despacito, hasta que los huesos terminan de soldarse. Pero tarda un año, hasta un año y medio inclusive. En cambio, la fontanela posterior, que es más chiquitita y que puede tener la forma de un triángulo, que la vamos a encontrar entre los huesos parietales y el occipital, tiene la forma de un triángulo y pueden hacer inclusive ya cerradita. Acá tenemos una vista lateral de los huesos, para que lo puedan observar. Bien, cuando hablamos de situación, ¿sí? La situación que tiene el bebé adentro de la panza, ¿sí? Es la relación del eje longitudinal del bebé con respecto a la mamá. Entonces yo puedo decir que la situación del bebé es longitudinal, que puede ser transversa o que puede ser oblicua, ¿sí? Es cómo está ubicado el bebé en relación a la mamá. Y la actitud, cuando yo digo qué actitud tiene el bebé adentro de la panza, es la relación que van a guardar las partes fetales entre sí, ¿sí? O sea, la característica siempre más notable del feto es que esté en flexión. ¿Qué quiere decir flexión? Que va a cruzar las manitos sobre el pecho, las piernitas
las va a cruzar y las va a llevar hacia el abdomen. Y acá es importantísimo que su perita, ¿sí?, lo, digamos, flexione bien su cabecita hacia el pecho. La perita tiene que tocar el pecho. Entonces, esa actitud de pelotita, de estar todo flexionado, es lo que a mí me va a ayudar para que sus diámetros coincidan con los diámetros de la mamá, con los diámetros de la pelvis, ¿no? Y la presentación es la porción del cuerpo del feto que se va a encontrar, digamos, más en contacto con el estrecho superior y que lo va a ocupar en gran parte. ¿Sí? Si nosotros miramos la pelvis, el estrecho superior es lo que, digamos, va a estar más en contacto inclusive con el orificio interno. Entonces yo puedo decir, ¿sí?, que el bebé puede estar en presentación cefálico, que lo que va a tener en ese estrecho superior es la cabeza. Puedo decir que está podálico, que lo que va a tener es la cola. Lo podemos también encontrar como pelviano. Podálico y pelviano es lo mismo, ¿sí? Puede estar transverso, ¿sí?, que lo que va a tener es un hombro. ¿Sí? Nosotros recordamos lo que era el control prenatal. Nosotros decíamos que dentro del control prenatal teníamos que hacer las maniobras de Leopold, y las maniobras de Leopold me permitían, ¿sí?, saber la posición que el bebé tenía dentro de la panza. Estas maniobras constaban de 4 movimientos. En principio yo tenía que buscar el fondo del útero, ¿sí?, después descender, venir hacia los costados para buscar el dorso, y por la tercera maniobra, que era una maniobra unimanual, que lo que permitía era identificar qué polo, si era el polo cefálico o pelviano, yo tenía, ¿sí?, abajo, digamos, en lo que era cercano a la vagina. Entonces, había una forma para identificar. Recuerden que el polo cefálico era más duro, ¿sí?, que no lo podía reducir entre los dedos y que podía pelotear a diferencia de la cola, ¿sí? Y si yo podía identificar digamos, la posición que el bebé tenía dentro de la panza, también era mucho más fácil poder ocultar los latidos fetales. Recuerden que si el bebé estaba sentado, yo para encontrar los latidos fetales los iba a tener que buscar del ombligo para arriba, y si el bebé estaba de cabeza, los latidos fetales los iba a tener que encontrar del ombligo para abajo. Entonces, para saber esto de la presentación, yo necesito sí o sí hacer las maniobras de Leopold. A su vez, las presentaciones, ¿sí?, cefálicas, o sea, la cabeza, ¿sí?, va a tener que ver vértice, bregma, frente o cara. Si el bebé está flexionado, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Si esa actitud que tiene el bebé está bien flexionada o está deflexionado, ¿sí? Esto pueden mirarlo, ¿sí? Entonces, la presentación cefálica de acuerdo a la actitud. Si el bebé está bien flexionado, ¿sí?, yo voy a decir que está de vértice, ¿sí? Si el bebé no apoya su perita en el pecho, yo puedo decir que está de frente. Y si lo contrario, en vez de apoyar, digamos, su perita en lo que es el pecho, lleva la cabeza bien hacia atrás, chocando, digamos, la nuca bien hacia atrás, lo que el bebé ahí va a estar de cara. Estas presentaciones lo que hacen, excepto la primera, que es la correcta para que el bebé pueda hacer un buen trabajo de parto, el resto de las presentaciones, sobre todo las que son de frente y de cara, van a dificultar mucho el trabajo de parto, y en algunos casos directamente el bebé no va a poder salir. ¿Por qué? Porque los diámetros de su cabecita no van a coincidir con los diámetros de la pelvis, ¿sí? Son mucho más grandes al no tener la actitud de flexión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la mamá va a empezar con contracciones, y las contracciones van a empezar a tratar de empujar a ese bebé por ese canal de parto,
puede pasar que del estrecho superior pase al estrecho, digamos, a la excavación o a la pelvis media, pero ¿qué va a pasar? Nunca va a poder pasar por el estrecho inferior, ¿sí? Nunca, porque esas medidas no van a coincidir. Yo necesito sí o sí que el bebé esté en actitud de flexión para que pueda salir por ese canal de parto. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos saber para poder, digamos, trabajar con el tema próximo, que es trabajo de parto, ¿sí? Les sugiero que lean todo lo que tiene que ver con los huesos, para conocerlos, eh, que lean las partes blandas también, que es importante. Sobre todo, volver a repasar las maniobras de Leopold y saber que cuando hablamos de presentación, de actitud, qué es lo que, a qué nos referimos, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Nos escuchamos. Saludos.